los países de la OTAN parecen no querer poner punto final al conflicto bélico entre Kiev y Moscú, según lo denuncia Rusia. Bueno, el gigante euroasiático dice que los países occidentales liderados por Estados Unidos están desarrollando una guerra en su totalidad contra su nación, al tiempo que la OTAN le estaría echando más leña al fuego al conflicto tras las declaraciones más recientes de su secretario general Jens Stoltenberg. Mientras desde el Kremlin se anuncia que sus nuevos misiles Sarmat pronto estarán listos. ¿Qué representa esto en el campo de batalla? Lo analizamos de inmediato acá en Detrás de la Razón por las pantallas de Hispan TV. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Rusia denuncia una vez más que los países occidentales encabezados por Estados Unidos están librando una guerra total en todos los frentes en su contra y llama a defender los intereses del país euroasiático. Acusa también a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de echar cada vez más leña al fuego del conflicto ucraniano y desvela los planes de Kiev de lanzar ataques contra Crimea con misiles de fabricación occidental. По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Storm Shadow». Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины. La defensa rusa asevera que las tropas ucranianas han lanzado cientos de ataques para retomar los territorios bajo control de Rusia. Sin embargo, señaló que todos estos asaltos fueron repelidos. 4 июня вооруженные силы Украины предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник цели не достиг. Moscú indica que está preparado para la guerra si los países de la OTAN no quieren poner fin al conflicto en Ucrania. Если НАТО устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать, ну пусть воюют. Мы к этому готовы. Мы давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины. Эти цели формировались долгие годы после госпереворота. Сейчас НАТО пытается их реализовать постепенно, по крайней мере, у некоторых политиков. A su vez, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Ucrania sigue sufriendo pérdidas extremadamente graves. Asegura que la operación especial rusa se sigue desarrollando según lo planeado, con el fin de desmilitarizar y desnazificar la región, así como evitar que la OTAN convierta a Ucrania en una base antirrusa. Постановку войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск. Por otra parte, afirmó que los nuevos misiles nucleares rusos Sarmat pronto estarán listos para su despliegue ante los asaltos y conspiraciones de Occidente. Укрепление и развитие армии, надежное обеспечение безопасности страны было и остается нашим безусловным приоритетом. С учетом новых вызовов и, конечно, бесценного опыта проведения специальной военной операции продолжим всесторонне совершенствовать вооруженные силы. Важнейшая задача здесь – развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. Así las cosas, allí lo veíamos, pues el pulso de este conflicto bélico gracias al equipo de redacción y producción por el material. Nosotros vamos a presentar antes a nuestros analistas.
Hoy estará con nosotros Luis Hernando Muñoz, economista, analista internacional. Nos acompaña desde Donetsk. Y también nos aportará en el análisis Luis Paz, analista internacional, especialista en África y Medio Oriente, desde Caracas, Venezuela. A ver, ya allí tenían sus perfiles, ya están conectados con nosotros. Les damos rápidamente la bienvenida. Luis Hernando, gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy bien. Y Luis, cordial saludo también para ti hasta Caracas. Bienvenido. Un gran saludo, Dani, para ti y toda tu digna audiencia de tu programa. Gracias por recibirnos como siempre. Yo quiero iniciar desde Donetsk en esta oportunidad con Luis Hernando y allí lo veíamos en nuestro paquete informativo. Llegan estas nuevas acusaciones desde Rusia. Miremos primero, Luis Hernando, lo dicho por el Ministerio de la Defensa, y voy a citarlo: el Comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania planea atacar territorio ruso, incluida Crimea, con misiles HIMARS y Storm Shadow. ¿Qué tan veraz podría ser algo como esto dentro de los planes de Kiev, Luis Hernando, y qué representa o representaría, tomando en cuenta que la fabricación de estos misiles son directamente por parte de Estados Unidos y el Reino Unido? Bueno, pues si tenemos en cuenta la respuesta del ministro Shoigu, pues la respuesta sería directamente a los centros de toma de decisiones en Ucrania. O sea, de hecho que Rusia todavía no está preparada y es improbable, según el punto de vista de todos los analistas rusos, de que Rusia esté dispuesta a atacar o a Inglaterra o a atacar a Estados Unidos o a alguna de sus bases en algún país. De hecho, eso no se va a hacer, puesto sería inmediatamente declaración de guerra contra la OTAN. A pesar de que hoy en día Rusia ya no está peleando con Ucrania, todos reconocen que Rusia está peleando hoy en día contra la OTAN. Sin embargo, una escalada más del conflicto no está a favor, pues los rusos no están a favor de eso. Pero sí cumplirían con lo prometido, como lo han hecho el último mes. Ha de saber la audiencia que el general Zaluzhny, el jefe del ejército ucraniano, que el señor Budanov, Kirill Budanov, que fue el jefe de la inteligencia ucraniana, han desaparecido hace más de un mes, ¿cierto? Por lo menos casi un mes. Budanov más de 2 semanas, casi 3, y Zaluzhny más tiempo del mapa total de los medios de comunicación. Y según se dice, los rusos dijeron que fueron por ataques que ellos hicieron a esos centros de toma de decisiones en represalia por los ataques que Ucrania hizo contra los territorios rusos en la parte norte de Ucrania. ¿Se acuerdan ustedes pues que hubo en Belgorod, en Briansk, hubieron algunas salidas pues de terroristas ucranianos, y entonces pues eso fueron la represalia que tomó. En este caso sería lo mismo, o sea, en caso de que Ucrania empiece a utilizar estos cohetes contra territorio ruso, ¿sí? Y tengamos en cuenta que los rusos consideran que Crimea es rusa 100%, y eso no lo pone en duda nadie. Claro. Si estos otros nuevos territorios todavía están, digamos que en el ámbito internacional son todavía ucranianos, los rusos consideran que Crimea es parte de Rusia ya hace tiempo, y por ese motivo podrían dar una respuesta muy fuerte contra todos estos sitios de toma de decisiones en Ucrania. Y lo más probable es que lo hagan, no lo van a pensar 2 veces, ya lo advirtieron. Ahora, en las últimas semanas hemos visto ataques como por ejemplo el de la presa en Kherson. Ucrania, en voz de su presidente Zelensky, ha venido anunciando una gran contraofensiva en marcha, que también le ha hecho parte la mediática occidental mucha propaganda a esto. Por eso te pregunto, Luis, ¿qué punto de inflexión marcaría, ¿no?, en el actual desarrollo del conflicto un ataque con estos misiles a Rusia y en especial a Crimea? ¿Cómo lo ves tú? Ciertamente el conflicto ucraniano ha demostrado en algunos momentos cierta pasividad en el sentido de batallas posicionales en el terreno, especialmente en las provincias de Kherson, Zaporizhia, Lugansk y Donetsk.
Sin embargo, también ha demostrado ciertos procesos de escalada. En algunos momentos se dan ataques simultáneos con misiles HIMARS o Storm Shadow y eso genera una respuesta proporcional por parte de Rusia. Hay que entender que Rusia, para reaccionar a estos ataques, actúa proporcionalmente de acuerdo a la amenaza planteada por Ucrania. Obviamente, en el caso de la presa de Gerson, hay ciertos indicios de que probablemente hayan sido los ucranianos los que hayan volado la presa para generar una inundación que pudiera afectar las defensas rusas, porque ciertamente cuando revisas las imágenes por satélite ves que la mayor parte de las posiciones rusas que estaban en la margen izquierda del río Dnieper fueron afectadas, y en este momento hay un proceso de desnivel del agua en el cual el agua va bajando y eso va dejando un terreno baldío en el cual fácilmente se beneficia Ucrania porque puede iniciar ataques terrestres atravesando todo lo que es la cuenca del río Dnieper. Obviamente el gran beneficiado del ataque es Ucrania, pero hay que ver también que los medios de comunicación occidentales intentan demonizar a Rusia, se convierten en jueces y partes y señalan a Rusia sin haber esperado siquiera una comisión de investigación independiente respaldada por la Organización de las Naciones Unidas según el artículo 33, y entonces se encargan de señalar con el dedo a Rusia. Obviamente Rusia mantiene una postura equilibrada en su conflicto con Ucrania. Ciertamente cuando recibe ataques de misiles de largo alcance, Rusia inmediatamente ataca infraestructura crítica y zonas específicas de Ucrania sin afectar a la población civil, porque eso hay que dejarlo muy en claro. Los ataques dirigidos por Rusia son hacia objetivos militares, no instalaciones civiles. Evidentemente, mientras Occidente le siga dando armamento, sigue escalando el conflicto, porque recordemos que no fue sino hasta febrero de este año que se estaba hablando del suministro de tanques Leopard, y ahora estamos hablando del suministro de aviones F-16, que es un debate que se está dando actualmente dentro de la OTAN, en el cual ciertamente algunos países, por ejemplo, Holanda, el caso de Dinamarca, que poseen aviones F-16, han estado en la disposición de formar pilotos ucranianos para tenerlos preparados y entregarles después los aviones, porque ya Estados Unidos en la cumbre del G7 en Hiroshima ya había dado su visto bueno de que ciertamente no estaba en contra de que se le otorguen aviones F-16, pero Estados Unidos no va a entregar ni un solo avión porque obviamente tiene un problema interno actualmente con el incremento del techo de la deuda. Así es. Está el tema de la confrontación con los republicanos a nivel interno por el tema del presupuesto, donde los republicanos están llamando a recortar todo lo que es la ayuda militar a Ucrania. Y ese punto, también Luis, tienen cerca las elecciones presidenciales en los Estados Unidos el año que viene. No te me adelantes, porque justo sobre esas elecciones y el panorama electoral en Estados Unidos voy a hablar un poco más adelante. Antes regreso con Luis Hernando. Fíjate, Luis Hernando, que de hecho desde el 4 de junio las Fuerzas Armadas de Ucrania se estima han lanzado unos 263 ataques contra posiciones de las tropas rusas. Esto lo indicó la propia cartera de la defensa rusa. Y es mucho, como bien dice Luis Paz, que los medios pues juegan mucho con la información y a veces también como con esa propaganda o publicidad más en favor de uno y en contra de otro. En la balanza de la fuerza en el campo de batalla, y tú que estás allí tan cerca, mucho dicen estos medios sobre quién lleva la fortaleza, pero ¿quién está realmente debilitado acá, a tu juicio? Bueno, pues a pesar de la propaganda occidental tenemos que ver los hechos, ¿cierto? Y para empezar, es triste la forma tan cínica como en Occidente han estado engañando a Ucrania, porque no se puede decir de otra manera, de que es capaz de ganarle una guerra a Rusia. O sea, de hecho, Rusia, como dijeron muchas veces, nosotros no hemos empezado, ¿cierto? O sea, no hemos empezado a utilizar la potencia, la fuerza que tenemos, estamos utilizando un 10-15% del poderío que tenemos, ¿cierto? Ahora, desde que llegó el general Surovikin, ¿sí?, que hace pues como 9 meses está dirigiendo esta operación, fueron llevadas a cabo una cantidad de trabajos de ingeniería, de organizar las defensas de todos los nuevos territorios, de tal manera que hasta el día de hoy todos los ataques de Ucrania se han llevado a cabo solamente sobre los campos minados, apenas llegando hasta la primera línea y sin tener ninguna dávida, pues totalmente. ¿De qué se trata? De que
la guerra está en lo que se llama el territorio gris que hay hasta ahora, donde han sido cogidos algunas veces algunos pequeños poblados, después han tenido que salir de ahí, porque si los han cogido es porque los rusos han salido especialmente, sabiendo las coordenadas, después los bombardean y terminan saliendo otra vez los ucranianos. O sea que el hecho es que en todos estos días, en estos 260 y pico ataques, hay más de 245 tanques acabados, más de 650 blindados acabados, sí, y más de 8.000 muertos por lo menos en el ejército ucraniano. El propio presidente Putin dijo hace días que la relación es de más de 10-1. O sea que si hay de pronto 700, 800 soldados muertos de este lado, pues es lo que tenemos al día de hoy. Ahí la pregunta de quién está más debilitado, pues es claro que Ucrania en este momento hoy está callada, están tratando de reagruparse, de volver a tratar de formar esas brigadas que han quedado diezmadas durante todos estos días para intentar atacar de nuevo. Pero es un hecho que sin tener la superioridad aérea y de defensa, de sistemas de defensa antiaéreos, es imposible ese ataque. O sea, a vista de todos los especialistas rusos, eso es sencillamente un suicidio lo que están cometiendo desde el primer día, porque apenas empiezan a entrar en cantidad, salen los aviones rusos, salen los helicópteros rusos y acaban con todos los equipos que ellos traen, con todas las los armamentos con los que empiezan a atacar. Es un hecho que Ucrania está muy debilitada en este momento y tiene que reorganizarse, aunque a pesar de eso, aunque las pérdidas de Ucrania pueden conducir, sí las hay, pero pueden llevar a una pérdida no solamente del potencial ofensivo, sino de la misma capacidad de combate del ejército, que eso sí es más grave, ¿cierto? Y eso es lo que estamos viendo hasta el momento, lo que tenemos en el campo. Todos los días se escucha pues el sonido de los cañones aquí hasta este momento. Bien, y muy importante que nos los diga, como alguien o un analista en este caso, que está allí en el lugar de los hechos en el territorio. Luis, regreso contigo a Caracas muy brevemente, el tiempo apremia y quiero pasar al punto de la OTAN. En una entrevista publicada el domingo por el periódico alemán Welt am Sonntag, Jens Stoltenberg afirmó, y lo cito: todos queremos que esta guerra termine, pero para que la paz sea duradera tiene que ser justa. La paz no puede significar congelar el conflicto y aceptar un acuerdo dictado por Rusia. Esto lo dijo Stoltenberg. Te pregunto, entre líneas, la OTAN nos está diciendo que una salida negociada no está realmente a la voluntad de Occidente, o necesita la OTAN alargar más el tiempo antes de una salida negociada para posicionarse incluso más geopolíticamente, como han dicho otros analistas. Sí, ciertamente hay elementos de las dos ideas que estás planteando, hay elementos de los dos. La idea de la contraofensiva ucraniana, que está en este momento en desarrollo, aunque algunos militares ucranianos digan que no, ciertamente lo que busca es posicionar a Ucrania en las mesas de negociaciones en una postura de fuerza, en el cual obligue a Rusia a sentarse a la mesa de negociación. Sin embargo, dado los hechos en el terreno que hemos visto en estos días, es evidente que Ucrania no va a lograr romper las líneas defensivas rusas. Entonces, ¿qué le queda a la OTAN? Presionar a otros países para que se alineen al plan de paz de Zelensky, en el cual él afirma que no haya un congelamiento del conflicto, que se reedite algo así como el armisticio de Panmunjom de la península coreana de 1953, en el cual cada uno de los estados está posicionado en el territorio que ocupa y hay una línea desmilitarizada. Ellos no quieren reeditar eso porque eso significaría congelar el conflicto desde la perspectiva ucraniana. Obviamente, aquí hay choques de postura. Rusia quiere conservar los territorios que fueron adheridos voluntariamente por una mayoría de población que votó para entrar a la Federación Rusa, eso hay que decirlo, y también, y eso lo ha dicho el presidente Vladimir Putin en la última reunión que tuvo en San Petersburgo, de crear una especie de zona de amortiguación en el cual esté una zona desmilitarizada que permita asegurar las fronteras estatales rusas. Y eso no solamente lo ha dicho Putin, lo ha dicho Dmitry Medvedev, lo ha dicho el gobernador de Belgorod, que ha sufrido ataques muy seguidos por parte del ejército ucraniano, y ellos hablan en cierto modo de crear una zona desmilitarizada que permita asegurar las fronteras estatales rusas. Sí. Obviamente, si Occidente le sigue entregando armamento de largo alcance a Ucrania, entonces Rusia tiene que adentrarse más en el territorio ucraniano, conquistar más territorio, la provincia de Kharkov, Poltava, Sumy, Chernigov,
para tratar de alejar la amenaza de Ucrania hacia las fronteras estatales rusas. Y fíjate, Luis. Incluso Dmitry Medvedev lo dijo en junio, dijo que si era necesario llegar hacia Lvov, que es la provincia occidental, al occidente más cercana a la frontera con Polonia, tenían que llegar Rusia hasta allá para garantizar la seguridad de las fronteras estatales rusas. Obviamente han habido propuestas de paz de China, de Brasil, del grupo de países africanos, pero todas las iniciativas han naufragado precisamente por la idea maximalista de los bandos contenientes. Claro. Ucrania no quiere que Rusia conserve los territorios ocupados y Rusia no puede aceptar entregar los territorios y retirarse de Ucrania porque ya hay un compromiso con la población de Gerson, de Zaporizhia y de otras provincias que votaron voluntariamente para integrarse a la Federación Rusa. Entonces estamos entrampados en un juego... un pantano prácticamente. Ahora, Luis, en la negociación. Fíjate, porque no va a haber un consenso, una línea que los una en la negociación. Fíjate que mencionabas un punto que tiene que ver también con el poderío armamentístico, y con esto quiero ir brevemente contigo, Luis Hernando, porque el presidente Putin en su más reciente discurso avisó que los nuevos misiles nucleares rusos Sarmat pronto estarán listos. ¿Cómo entran estos misiles en esa ecuación defensiva frente a los misiles HIMARS y Storm Shadow de Occidente? Bueno, pues no puede haber una comparación, obviamente, pero la relación que hay es obviamente de disuasión. Se trata de que si por un lado los países, tanto Inglaterra como Estados Unidos, pretenden ayudar a Ucrania a ganar posiciones para estar mejor en la mesa de negociaciones, como acaba de decir Luis Paz, pues por otra parte Rusia entiende que la disuasión que da el poderío nuclear ha sido hasta ahora lo único que ha detenido una tercera guerra mundial. Y si después de la Segunda Guerra Mundial no ha habido una tercera, es precisamente por eso, por ese poderío. Y es más, cuando Putin dijo eso, también dijo, nos han pedido que disminuyamos, que nos sentamos otra vez a negociar el poderío nuclear. Putin respondió algo así como, que se jodan. O sea, eso no va a haber. ¿Por qué? Porque esa disuasión es real. De hecho, que en Occidente, digamos que tras el Estado globalista que existe, ¿cierto? Los que mandan pues en el mundo no están dispuestos a cambiar el calentamiento global por un invierno nuclear, donde no va a quedar nada ni nadie. Así es. Entonces ellos entienden que es una disuasión real, y por eso es que Putin hace hincapié pues en que está listo y está avanzando, está creciendo esa triada en todas partes de Rusia, a lo largo de todas las fronteras de Rusia, la y ahora triada en nuclear. Bielorrusia. Así es. Luis, ya para finalizar, me queda escaso minuto, menos de un minuto, ya tú lo adelantabas, Estados Unidos en medio de un año electoral, ya arrancó la campaña, los demócratas buscan la reelección de Biden y encima está ese punto donde la estabilidad financiera de la potencia norteamericana está en jaque. ¿Cómo se enlaza al hecho de lo que sigue ocurriendo allí en la Europa del Este y la disposición de Washington de seguir yendo en contra de Rusia a más no poder? Rápidamente. Sí, ciertamente lo que queda de año, lo que vamos a ver son batallas posicionales entre Ucrania y Rusia, ataques y contraataques. Obviamente van a haber provocaciones de Ucrania, ataques a lo profundo del territorio ruso, pero también vamos a ver una escalada en el sentido de entregarle armamento, por ejemplo, aviones F-16, quizás misiles de mayor alcance para atacar en lo profundo a Rusia, pero ciertamente el conflicto en este momento hay un proceso de estancamiento. Obviamente esto es una guerra de desgaste donde el que va a triunfar es el que tenga mayores recursos y obviamente Ucrania está en desventaja, el tiempo está en contra de Ucrania porque no tiene un aparato industrial que le permita producir armamento. Depende muchísimo de Occidente y con las elecciones de los Estados Unidos, obviamente Estados Unidos no se va a meter en el problema ucraniano, no va a entregar un solo armamento, ni un solo avión, ni un solo tanque Abrams, como lo habían prometido, y se van a deslindar paulatinamente del problema hasta que pase el tema de las elecciones. Así es. Que Europa va a estar sola enfrentando a Rusia con todo lo que es el tema de las municiones, el armamento, y hay una crisis en Europa actualmente, una división incluso entre el bando europeo sobre el tema de los armamentos, las compras conjuntas de municiones. Por las dispensas, de hecho, por las dispensas que ya están prácticamente vacías. Luis, el tiempo se nos agotó. Las municiones están muy escasas. Así es, el tiempo se nos agotó, pero este es un tema que vamos a seguirle dando curso en próximas ediciones y seguro los tendremos nuevamente ustedes acá con el análisis. Les agradezco a ambos, Luis Hernando, Luis Paz, hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, allí cerramos el punto de análisis. Mañana seguimos con más, pero con otro tema. Nos vamos con la reunión del líder de Irán y los altos miembros del movimiento de la resistencia islámica de Palestina, Hamas, acá en la capital persa, en Teherán. Buena jornada, como siempre.